Hola, hola. Bueno, estamos todos en el lugar indicado, ¿no? En las charlas de restauración. ¿Sí? Bien, perfecto. Bueno, mi nombre es Federico Panarielo, ustedes ya algunos padres me conocen, ¿sí? Soy estudiante de ambientales. Y ahora voy a presentar a los chicos, ¿sí? Que van a hablar de temas relacionados a restauración en sistemas. Bueno, Jonathan trabaja en sistema de natural selvático, ¿sí? Mientras que Pablo trabaja en sistema más de pastizal. Ambos trabajan en la Fundación Vida Silvestre, ¿sí? Que es una ONG bastante reconocida, ¿sí? Porque protagoniza, principalmente es protagonista en temas de educación ambiental, sistemas productivos sustentables, bueno, y muchas cosas bastante interesantes que son afines a nuestra carrera, ¿sí? A ciencias ambientales. Bueno, chicos, mucho más no tengo para decir. La dinámica de la charla va a ser que ellos van a pasar, ¿sí? Primero va a presentar Pablo, después va a presentar Jonathan, y después de ahí, ¿sí? Hay un espacio para preguntas. Estén atentos, anótense las preguntas porque, nada, si van a pasar los dos juntos, ¿sí? Así que, bueno, chicos, los dejo presentar. Bueno, gracias. Bueno, yo me puedo pasar para acá, ¿no? Restauración en sistemas de producción, por ponerle un nombre, es un cúmulo de experiencias, una tras otra, que les quería contar, medio con la intención de motivar a tener esta mirada. Para empezar, cuando uno piensa los ecosistemas que quiere restaurar, tiene que pensar la ecorregión donde va a trabajar y qué es lo que había, ¿no? Entonces en la ecorregión pampeana teníamos esta vida silvestre, esta vegetación y estos animales. Para el Chaco húmedo, estos otros, para el Chaco seco, y así cada ecorregión. Entonces, la visión con la que uno trabaja es que lo que estaba debería seguir estando en los paisajes donde uno trabaja. Y entonces vamos a entender restauración como revertir la degradación con algún objetivo en mente, ¿no? Uno siempre tiene un objetivo cuando interviene en un ecosistema, pero siempre buscando que el resultado se acerque al ecosistema original. Con esa mirada, entonces, les voy a contar algunas experiencias. La primera, el objetivo era mejorar el hábitat para el venado de las pampas. Esto es la Bahía San Borondón, una zona de pastizales muy salados, donde, como ven acá, hay muchos cangrejales, acá hay ingresiones de agua de mar todo el tiempo, 2 veces por día, y mareas extraordinarias, unas 20 por año, que inundan todo con agua de mar. Pero quedan estas lomas, donde hay bosques de tala y un pastizal de loma muy bueno. Los potreros, por ejemplo, este potrero tiene 400 hectáreas y de monte 15 hectáreas. Entonces las vacas se meten acá cada vez que quieren ir a dormir y rompen todo. No es solo que sobrepastorean, sino que pisotean y rompen. Y el ambiente tiene este aspecto. Si uno es un herbívoro, no quiere comer esto. Ni un venado de las pampas, ni una vaca tampoco. Entonces hay una presión de pastoreo sobre esas lomas muy grande. Y uno las encuentra como se ve acá, pisoteadas. El suelo es muy suelto porque son de arena y conchilla, entonces el pisoteo rompe todo y es muy fácil restaurarlo y dejarlo así. Esto es cebadilla criolla pura, natural, nadie sembró esto. Entonces es cuestión de manejo sin costo para lograr este cambio. Y entonces, ¿qué había que hacer para lograr este cambio? Básicamente, lo primero, alambrar esas lomas y permitir que las vacas entren solamente cuando nosotros queremos y no todos los días. Y entonces, este eléctrico que se ve acá es el que, a lo mejor no lo ven, pero está acá. Y está separando las vacas que están forzadas a estar en ese pastizal duro y salado, y los venados entonces pueden meterse acá porque el eléctrico no los para, y aprovechan durante el otoño e invierno un pastizal mucho mejor y una loma, donde si hay una creciente extraordinaria, donde todas las vacas y toda la vida silvestre se meten en las lomas,
estos bichos pueden estar tranquilos sin vacas. Si no, ellos rechazan mucho la cercanía a las vacas. Si no hay algún sector donde los venados puedan entrar solos, la verdad que no tienen a dónde ir y terminan en la ruta. Bueno, ahí se ven las vacas atrás y los venados adelante. El resultado de la restauración de ese pastizal se ve acá en el primer año nomás. Ya se ve que, partiendo de esta situación de valor zootécnico, que es como decir la calidad por la composición de especies que tiene ese pastizal, este salto se dio solamente por el manejo durante un solo año. Y este valor es equivalente al valor que tenía dentro del Parque Nacional, que está vecino, una clausura de 30 años. Entonces, restaurar pastizales a veces es muy sencillo. Y lo que se quiere mostrar acá es que hubo un trabajo de una doctoranda en biología que verificó que los venados realmente estaban prefiriendo usar ese sitio y que no era puro azar. Y entonces se constató desde la ciencia que ese manejo era beneficioso para los venados. Cuando las vacas empiezan a parir y sus requerimientos aumentan, entonces se les abre y pueden disponer de ese... Perdón. ¿Qué hice? Cualquier cosa. ¿Alguna ayuda técnica que me permita resolver esto? Va de nuevo. Vamos para allá. Entonces habíamos llegado hasta acá, la mejora del pastizal, y las vacas disponen de ese mejor forraje acumulado durante otoño e invierno, cuando se incrementan los requerimientos de la vaca y no antes. Esa tecnología o ese diseño de manejo resultó tan favorable para los venados que el Plan Nacional de Manejo del Venado de las Pampas decidió impulsar ese manejo hacia el resto del área de distribución. Entonces, lo que se ve acá es la totalidad del área de distribución de los venados de la provincia de Buenos Aires. Son 30.000 hectáreas con 200 venados. Nosotros habíamos estado trabajando acá. Esto es el Parque Nacional. Este otro campo también incorporó manejo para el venado y mejoró muchísimo la población de venado en ese campo, pero faltaba irse para el norte. Entonces empezamos a trabajar en este campo. Fíjense la imagen satelital, la calidad de estos pastizales y cómo alejándose de la costa empieza la cuenca del Salado, pero sobre la costa hay una incidencia del mar muy grande. Hicimos lo mismo y pasó esto. Entonces, ¿qué diferencia había entre lo que habíamos hecho y esta última experiencia? La única diferencia es que en los campos donde trabajábamos antes se controlaba el chancho, y cuando nos fuimos hacia el norte de la bahía, la población de chancho está totalmente fuera de control y es el que toma ventaja de este manejo. Entonces, si queremos salvar al venado de las Pampas, la provincia se tiene que hacer cargo de diseñar estrategias de control de esta exótica invasora, porque si no nos vamos a quedar sin venados. Bueno, pero resulta que cuando viene una sequía, los venados aprovechan el lugar. ¿Y por qué? Resulta que los chanchos no son muy eficientes en el uso del agua, y entonces cuando hay sequías ellos se van cerca de las aguadas y abandonan estos lugares. En cambio el venado es casi un camello, no necesita prácticamente tomar agua y puede ocupar todo ese espacio cuando no hay disponibilidad de agua cerca. Bueno, pasamos a otro ejemplo. En la cuenca del Salado y en gran parte de nuestro país se difundió mucho lo que se llama las promociones de ryegrass con glifosato, que consiste en
aplicar glifosato durante febrero o marzo en un pastizal, asesinar todo, sembrar ryegrass, y entonces el ryegrass ocupa todo el espacio y se pierde toda la biodiversidad originaria. El ejemplo que les voy a mostrar es un campo que era campo natural. Se hicieron promociones de ryegrass solamente 3 años, 2006 a 2009, y eso fue suficiente para eliminar la totalidad del banco de semillas. Y desde 2010 hasta hoy se trabaja con promociones a diente, o sea, se reemplazó el glifosato por un pulso de pastoreo intenso en la misma época en que antes se aplicaba glifosato. Entonces, cuando uno ve una promoción a diente, ve esto, la ve con glifosato en invierno, ve esto. Son equivalentes, como forraje para las vacas es exactamente lo mismo. Esto es más barato a diente porque no hay un uso de insumos. Pero cuando llega la primavera uno encuentra la floración de las especies invernales, y cuando llega el verano encuentra la floración de las especies de verano. Entonces la diversidad de especies que hay acá está toda. Y mientras tanto yo tuve un invierno con mucha calidad. En los sistemas con glifosato, cuando florece en primavera, lo que tenemos es solo ryegrass, no un montón de especies floreciendo, y sobre todo perennes. Y cuando llega el verano, gramón y paja de ryegrass. O sea, la diversidad se perdió, la productividad de verano es cada vez peor porque cada año hay más gramón. Pasaron más de 10 años de manejo sin usar herbicidas, esperando que se recompusiera toda esta vegetación, y eso va muy lento. Aparecieron, pero no suficiente, y se va invadiendo también con pastos cultivados. Entonces tampoco estamos recuperando del todo el tapiz original. Vamos a otro caso. El pastizal de los bajos alcalinos. Los que andan en la región pampeana seguramente los conocen bien. Están dominados por pelo de chancho, que es un pasto de baja calidad y baja productividad, que es lo único que es capaz de crecer en un suelo como este, que tiene un pH muy alto, salinidad, carencia de agua durante el verano y se inunda cuando llueve. A ver si lo reconocemos. Esto es la toposecuencia de la región pampeana, en donde los bajos alcalinos ocupan esta posición con un suelo que no tiene un horizonte A importante. Lo que se ve acá es el horizonte A, 10 centímetros de un suelo explorado por raíces, y debajo una estructura columnar con mucho sodio, y las raíces no penetran, entonces toda la vegetación ocurre acá arriba. En esas condiciones, entonces, cuando pega el sol sobre el suelo desnudo, como se ve acá, o como se veía acá, el suelo desnudo causado por el pisoteo, eso genera un ascenso capilar de sales, y entonces se saliniza más y sube más el pH, y cada vez hay menos plantas capaces de vivir ahí, y solamente el pelo de chancho es capaz de sobrevivir. Cuando uno revierte ese proceso, ¿y cómo lo hace? Primero, separando el ambiente. Acá tenemos distintos ambientes en un mismo potrero, y esto era un ambiente de pelo de chancho, ¿no? De esos suelos alcalinos. Se separó, se generó un potrero de 100 hectáreas de solo pelo de chancho, y el manejo apuntó a que se acumule mucha biomasa y fibrosa sobre el suelo para cubrirlo bien, para que mejore la infiltración, se detenga ese ascenso capilar de sales, y lo que se ve acá es la recuperación desde esta situación con mucha sal en superficie a esta donde ya hay cobertura y no hay sales en superficie. La productividad de ese ambiente, que era esta, aumentó no solo en los picos, sino que en invierno
el bache invernal se achicó. Y eso es porque ingresaron otras especies al tapiz. ¿Cómo se ve entonces ese ambiente recuperado? Tenemos, por empezar, mucha cobertura y ya no vemos suelo desnudo, pero se empieza a ver esto. Estamos en el bajo alcalino, pero las especies de la media loma, cuando las condiciones físico-químicas de este suelo mejoran, empiezan a avanzar y a colonizar este ambiente. Y es lo que se ve acá. La media loma empieza a avanzar sobre los suelos de baja calidad. Y acá lo mismo. Vemos cómo las especies de media loma van avanzando y metiéndose en un suelo donde antes era imposible que crecieran. Y acá se ve otra vez en pequeños montículos donde había un poquito más de horizonte A, se manifiesta mucho más, y acá de nuevo. Se ve loma, media loma, bajo alcalino, en todo este gradiente muy corto, y acá el bajo alcalino que mejoró un montón después de este manejo. Y las especies que explican ese cambio son el Sporobolus, que es un pasto muy de la media loma, y el Paspalum vaginatum, que es otro pasto que tolera un poquito la sal y son de mejor calidad que el pelo de chancho. Y además ingresan Raigracia y Lotus por su cuenta. Esos eran pastizales donde no había habido tanta intervención. ¿Qué pasa cuando queremos restaurar esto? Donde tenemos un siglo de agricultura y la vida silvestre de la que había hablado al principio, esta de la lámina, ya hace rato que no está. No es que no haya vida silvestre acá, hay plagas y malezas asociadas a los cultivos y hay especies plásticas que han logrado colonizar estos lugares, como el peludo, el zorro, la paloma, la cotorra. Pero no está la vida silvestre que necesita ayuda para no extinguirse. Y entonces les cuento un trabajo que hicimos en los últimos años. Este es un campo mixto, no 100% agrícola, en donde todos estos colores son pastizales y lo naranja es agricultura. Entonces, en el área agrícola, lo primero que hicimos fue rescatar que había pedacitos de bajos con vegetación natural, donde normalmente el que maneja el mosquito o el avión con herbicidas pasa en línea recta y piensan que pasar el mosquito por arriba del alambrado es algo bueno porque es prolijo y queda limpio. Pero entonces lo que hicimos fue generar microcorredores en todas las cabeceras de los lotes, tratando de conectar las áreas de pastizales que habían quedado ahí, muy dañadas por años de agricultura, ¿no? Entonces, ¿cómo consolido esto para que el agricultor, que no es el dueño del campo, se alquila? En general, estos campos ganaderos le alquilan a un agricultor. Lo que se hizo fue clavar postes viejos, alrededor de las áreas que queríamos proteger, tanto las cabeceras de los lotes como las áreas de pequeños pastizales, para que el operario de la máquina, con tal de no romper la máquina, no se arrime. Y de esa manera se consolidó esta red de corredores, y acá este arroyo se le hizo alambrado de los dos lados para que no entre más una vaca. Lo que pasó a partir de eso fue que hay una población de ñandúes viviendo en estos pequeños pastizales y estos corredores de cabeceras, y toda esta vida silvestre y mucha más. O sea, realmente se constató que toda la vida silvestre que ocupaba esta zona también coloniza y se mete y circula por el área agrícola. En particular es interesante destacar que hay muchos carnívoros, o sea que hay alimento para ellos, y la mulita, que es un animal, a diferencia del peludo, es un animal que necesita pastizales en buenas condiciones para poder alimentarse. Es como un pequeño oso hormiguero con una forma de alimentarse muy específica de insectos que tiene que capturar, y tiene que haber diversidad de insectos para que pueda estar. En un cultivo no están, en una pastura nueva
no están. Y si están de paso, pero no cumplen su ciclo de vida ahí. Entonces, el hecho de que las mulitas colonicen es un indicador de salud del ecosistema. Y el puma, que también al encontrar suficiente alimento y tranquilidad, ocupa este lugar y todo el campo. Y como hay disponibilidad de alimento, están bien, no necesitan salir a cazar animales domésticos. De este tema del puma vamos a volver después. Otro ejemplo. Esto se suele dar mucho en pastizales de loma y media loma degradados por el pastoreo. Cuando uno recibe un pastizal, en general fue mal manejado y tiene una historia de uso en la que ese mal uso generó que haya muchas especies anuales y muchas malezas y muchas plantas en roseta. Eso se corrige con manejo y se corrige muy fácilmente porque las especies están. Entonces lo que se ve acá es, se hizo el mismo manejo de la promoción a diente que se hacía para el ryegrass, pero promocionando las especies de invierno del pastizal. O sea, un pastoreo intenso en febrero para promover el cambio de especies de verano por las de invierno, un descanso largo y pastoreo invernal, seguido de un descanso para que florezcan y semillen los pastos. Esto que se ve acá es el resultado de unos años de ese manejo, donde las especies anuales y las malezas en roseta desaparecieron por completo, y esto es un pastizal sano. Y esto es una clausura al lado, una clausura de 7 años, donde, como ven, el aspecto es el mismo, solo que al clausurar esto, este resultado se alcanzó mucho más rápido que con pastoreo. Pero a lo mejor hay 2 años de diferencia y después se alcanza. Y en verano se ve así, tanto la clausura como el área pastoreada. Los bajos dulces también necesitan manejo. Por empezar, es importante separarlos. Acá hay un bajo dulce separado de 2 lomas. Cuando no estaba separado, las vacas se cargaban acá, sobrepastoreaban, pisoteaban, y al separarlo ya se permitió descansar y manejar mejor. A partir de eso uno empieza a mirar otras cosas. Los bajos dulces son pastizales que crecen inundados durante otoño e invierno, y en esa inundación viven peces que son anuales, el mismo ciclo de vida que un ryegrass. O sea, nacen en este charco en otoño, viven durante el invierno y en primavera ponen huevos y se mueren. Quedan los huevos en el barro. Esto obviamente que en agricultura desaparece. Entonces los campos ganaderos que tienen pastizales todavía con este tipo de especies, vale la pena defenderlos. Y en todo caso, en algunos charcos se pueden hacer clausuras y que queden más protegidos también. Otro caso es el de la festuca. La festuca es una especie muy cultivada, muy recomendada por los agrónomos, pero es la peor exótica invasora para los pastizales pampeanos, o sea, para los pastizales templados. Y cuando invade, suele además tener un hongo que es tóxico para las vacas, y cuando está tóxica, los dueños de los campos las quieren controlar. Controlar un festucal implica resetear el ecosistema. O sea, si tengo en este caso 600 hectáreas de festucas tóxicas, ¿qué hubo que hacer para recuperar eso? Rotación agrícola de 3 años como mínimo para terminar el banco de semilla, con maíz RR, o sea, mucho glifosato, triticale, avena, cultivos anuales, seguidos de promoción de ryegrass con glifosato, para terminar después de más de 3 años de ese periodo de alquimia, digamos, de mucha química, llevar el pastizal a cero y empezar a restaurarlo a partir de cero, a partir de promociones de ryegrass a diente, abandonar el glifosato, empezar a diente y darle mucho tiempo para que se recuperen. O sea, recuperarse de un festucal es muy difícil. Por eso la festuca
realmente es un enemigo de la conservación de pastizales. Bueno, y también podemos pensar en la recuperación del ensamble completo de fauna en un sistema ganadero. Y entonces uno se inspira con una lámina como esta y dice, bueno, en mi campo, ¿qué me falta? Y en el caso de este campo, donde estábamos trabajando, estaba todo y faltaba la vizcacha. ¿Y por qué faltaba la vizcacha? Porque la extinguimos, porque durante el siglo XX hubo una ley que obligaba a controlar hasta el exterminio a las vizcachas. Entonces, en el partido de General Lavalle se había extinguido por completo. Entonces, el trabajo fue buscar campos donantes, capturar familias completas de vizcachas, instalarlas en lo que se llama un corral de presuelta, donde se busca anclar a esa familia, que no se dispersen, que hagan sus cuevas, que tengan cría y después recién de un tiempo prudencial abrir este alambrado, levantar todo y ya queda la población instalada. Y hoy tenemos una población importante de vizcacha en donde ya no se había extinguido. Eso es muy bueno para convivir con el puma, porque el puma come vizcachas. Y vuelvo al tema del puma, es un bicho que está recuperando territorio y es muy territorial. Entonces, si en mi campo yo sé que hay puma porque veo las huellas o veo en cámaras trampa la presencia del puma, pero no tengo predación de mis animales domésticos, ese puma que tengo es mi socio, porque como son territoriales, este puma está echando a cualquier otro puma que quiera entrar. Y ese otro puma, yo no sé si caza o no animales domésticos, pero este no. Entonces a este lo tengo que cuidar. No es cuestión de vi huella de puma, lo salimos a cazar. Al revés, vi huella de puma. Si no tengo predación, lo cuido. Bueno, erosión en humedales. Disculpen que estoy muerto, me están corriendo con el tiempo. Esto es en San Luis, zonas de humedales, pastizales de humedal que se han erosionado tanto que la gente piensa que esto es un arroyo y que es natural. Indagando un poco en la zona, uno encuentra a los viejos, les pregunta, che, ¿esto estaba? Mirá, yo de mi puesto al puesto del vecino iba a caballo y ahora no puedo pasar porque está eso. O sea, recién ahí te creen que esto es erosión y que no era un arroyo. Se puede corregir esto con máquinas, con curvas de nivel, haciendo un dique, pero en esta zona de San Luis no hay máquinas y lo que hay es una tradición de usar las pircas para construir, y de hecho casi no hay alambrados, hay mucha pirca separando campos. Por lo menos ahora empiezan a haber alambrados, pero todo lo antiguo era de pirca. Entonces, una vez que entendieron que esto era erosión, empezaron a corregir esos daños por erosión con pircas, y en todo caso, en algunos casos hubo que cerrar el área para que las vacas no ingresen al principio y se termine de restaurar. Pero bueno, la comunidad se adueña del sistema, sabe cómo resolverlo y lo resuelve. Y hoy siguen solos. En parques nacionales también hay restauraciones que hacer. Esto es Parque Nacional Murucuyá, donde uno de los objetivos de conservación de ese parque era conservar la fisonomía de palmar con pastizal, parecido al palmar de Colón. Y otro de los objetivos era conservar lo que se llama monte higrófilo, que es un tipo de selva con monos y todo, pero tanto esa selva como ese palmar con pastizal crecen en el mismo suelo, en el mismo sitio ecológico. Y lo único que determina que haya una cosa o la otra es la frecuencia de fuego. Entonces, si quiero selva, tengo que apagar los incendios. Si quiero palmares, tengo que prender fuego. Y entonces lo que estaba pasando era que por falta de fuego estaban creciendo árboles que sombreaban a las palmeras y las terminaban matando. Hubo que quemar
no una vez, hubo que incorporar una secuencia de quemas cada 3 a 6 años y hoy hace ya muchos años que ese parque quema con frecuencia para mantener esta fisonomía. Y para lograr quemar la primera vez árboles que estaban creciendo mucho y con poco pasto abajo, hubo que quemar en verano, en la situación más peligrosa posible, pero eran las condiciones para poder matar estos árboles. Uno lo ve así y puede pensar esto es una catástrofe, pero 3 meses después tiene esto, donde las palmeras que evolucionaron con el fuego y son monocotiledóneas, entonces no tienen el xilema y el floema por afuera, lo tienen en toda la masa del tronco, están adaptadas al fuego, el pastizal también, todo marcha bien. Por último, una invasión en el Parque Nacional El Palmar de especies exóticas leñosas. Esto era en 2006, cómo mapeaba el parque. Todo lo rojo eran leñosas invasoras de origen exótico. Y bueno, había que resolver eso. Pero no era cuestión de ir y matar a cada acacia negra. Porque el proceso que había generado esto era la arbustización. Y la arbustización se dio por falta de pastoreo y falta de fuego. O sea, los pastizales necesitan disturbios. Si no hay disturbios, se arbustiza y se empieza a formar un bosque. Un bosque que tiene nativas y exóticas. No es cuestión de matar las exóticas, es cuestión de devolverle esos pulsos de fuego que tenía originariamente hasta que el pastizal ocupa todo el espacio y las leñosas murieron. Eso permitió que al parque volvieran los ñandúes que se habían extinguido porque no tenían hábitat. Bueno, ahora sí, a modo de reflexión final, las ciencias agronómicas nos dan herramientas para comprender la degradación y diseñar soluciones basadas en el propio funcionamiento de los ecosistemas, sin insumos mágicos. Le voy a dejar a mi compañero. Bueno, un gusto estar acá con ustedes. Yo soy Jonathan, soy misionero, nacido, y mis amigos me cargan porque cuando digo nacido y criado en la selva, me dicen que hace Tarzán, pero bueno. Yo trabajo con la Fundación Vida Silvestre hace algún tiempo, en la provincia de Misiones. Me pasé ahí. Y trabajamos en un proyecto, el último, que se llama Restaurando la Selva Misionera para la Gente y la Naturaleza. Y es un proyecto que se lleva a cabo en la selva misionera, que es una selva que viene siendo afectada, digamos, ¿no?, por la acción antrópica o por el desarrollo de las familias que viven ahí, de las empresas que están ahí. Y acá en este pequeño mapita se va notando cómo se fue perdiendo conectividad en la provincia, principalmente sobre las dos rutas principales que tiene la provincia, que es la ruta 12 y la ruta 14. Y estas grandes masas de bosque son los que están bajo alguna normativa de protección y de cuidado.
La selva misionera es hábitat del yaguareté. Sabrán que es una especie paraguas, digamos que la presencia de ella implica la presencia de otros animales y a su vez de especies vegetales, y es una especie que está amenazada de extinción y que hoy, gracias a algunos estudios que se realizan en la región con otras ONGs e instituciones que están ahí, con la provincia en sí, se estima un promedio de 93 individuos para toda la selva paranaense, que implica parte de bosques que están en Paraguay, en Brasil y en la provincia de Misiones. Entonces, un poco teniendo en cuenta esas cuestiones de la pérdida de bosque, de la presencia de animales que están ahí, fue que nos basamos en un estudio desarrollado por el CEIBA y el CONICET, donde estableció el POSI, que es el paisaje óptimo para la conservación del yaguareté, acá captado en una cámara trampa, en una reserva, que es una reserva de vida silvestre que tiene la Fundación en la provincia de Misiones. Y en este POSI, en este paisaje, lo que muestra son áreas prioritarias para la conservación y para el desarrollo de la especie. Marca algunos sectores que ven que están un poquitito más en rojo y son, medio rosa pero son los sitios donde es necesario realizar acciones de restauración concretas, digamos, ¿no? Y un poco teniendo en cuenta eso, ya con un trabajo previo de la Fundación, nosotros estuvimos trabajando en esta región acá, que es un área entre dos parques provinciales, el Parque Provincial Uruguay y el Parque Provincial Fuester. Esto es el Parque Nacional do Iguazú, del lado brasilero, y este es el Parque Nacional Iguazú, donde están las cataratas medio por ahí. Del 2009 al 2019 estuvimos trabajando ahí con familias rurales, donde el proyecto arrancó no necesariamente como un proyecto de restauración, pero sí como un proyecto donde fuimos a plantar árboles, que puede decirse que es una parte de la restauración. Y a medida que fue pasando el tiempo, empezamos a prestar atención en otras regiones, y ahí yo tuve un poco de suerte, porque yo soy de acá, soy del departamento de San Pedro, y esta región acá es una zona rural donde nací y me crié, se llama Cruce Caballero. Mi viejo tenía un aserradero, tumbábamos árboles y vivíamos de la madera que salía del bosque. Y en el POSI surgió que justamente en ese sitio es un área de conectividad importante para recuperar y restaurar. Haciendo un poco más de zoom y tal vez para ubicarnos un poquitito más, este es un mapa no viejo, pero no está del todo actualizado, pero ubica un poco a lo que es la provincia de Misiones dentro de lo que en su momento fue el bosque atlántico, y es una de las porciones del bosque atlántico que están en la provincia de Misiones como selva paranaense que mejor está conservado hoy actualmente. Entonces, cuando hicimos zoom en ese lugar ahí, que era donde estaba el circulito naranja en la diapositiva anterior, empezamos a darnos cuenta de algunas cosas. Por ejemplo, que acá existe una reserva biosfera, un parque provincial, otro parque provincial, áreas de bosque privadas, y acá en el medio fuimos encontrando algunas situaciones en particular. Este es un mapita de Google, por ahí me va a retar Gonza, que es el que está acá y trabaja en GIS, pero lo hice a propósito para que vean lo fácil que es observar estas cosas, que son cuestiones que están al alcance de todos. Y es una imagen de Google de 1990 por ahí, y es la misma región que les mostraba en el círculo anterior. Acá, perdón. Y fíjense cómo cambió el paisaje en un lapso de 20 años más o menos. Es probable que para muchos la manera de reconectar ese espacio sea volver a construir un parche verde ahí de árboles y de plantas, pero a medida que fuimos conociendo aún más el territorio, nos fuimos dando cuenta que
que ahí viven un montón de familias que dependen de lo que produzcan, de lo que saquen de ese suelo. Y en particular, cuando fuimos a visitar y a hablar con la región, nos encontramos con este grupo de personas, que es un grupo de emprendedores, que se autodenominan así, de Colonia Alegría, que es un paraje que está ahí en medio de esas dos masas boscosas y que viven y producen su sustento ahí. Entonces, para hablar de restauración, como bien dijo Pablo hoy, depende mucho del objetivo, para qué vamos a restaurar, para qué vamos a qué vamos a apuntar. Él les dio un montón de ejemplos hoy, y un poco la restauración está vinculada a quién es la persona que quiere restaurar, o a quién mira el paisaje, o para qué lo quiere restaurar. ¿Cómo se va a hacer? ¿A través de qué herramientas? O de quién esté mirando, depende mucho el cómo se va a realizar esa restauración, o en todo caso, para quién, si la quiero hacer, para quién voy a realizar esa restauración. Y ahí me pasan, esto es una apreciación personal mía, que hay personas que tienen su espacio de trabajo, su territorio, su espacio de trabajo, y trabajan de la manera en que más cómodos se sienten, y por ahí nosotros podemos observar esto y decir, pucha, qué desprolijidad esto, son tipos que, ¿cómo puede laburar una persona así o trabajar? Y en ese mismo contexto, que puede haber cosas que no nos gusten ambientalmente acá, como por ejemplo este estanque para piscicultura, acá se nota erosión, estos son plantaciones de yerba mate nuevas sin coberturas, bosques, forestaciones. Es el área de trabajo de un productor, y puede ser que a nosotros no nos guste cómo él esté trabajando ahí, pero es su espacio de trabajo, es su tierra, y es como él produce el sustento de su familia, de la misma manera que el señor que estaba en el escritorio todo desorganizado. Entonces, un poco con esa lógica de trabajo, muchas veces la restauración no necesariamente tiene que estar delimitada por un espacio o un sector, como hago referencia acá con el alambre. La restauración no tiene que estar del otro lado del alambre, sino que va mucho más allá de ese espacio. Acá hay un ejemplo de los trabajos que hacemos, donde es un área de potrero, donde acá hay un proceso de restauración de 1 año, donde se plantaron especies nativas, y de este lado acá hay pastoreo. Pero la restauración no termina ahí, de este lado del alambre donde está el pastoreo. Y muchas veces también la restauración no necesariamente significa solo plantar árboles, cosa que está de moda. Se va la gente, se saca la foto y plantó el arbolito y cree que restauró algo, y me anoto ahí, lo habré hecho en algún momento. Hay mucho para hablar sobre esto, pero bueno, paso. Entonces, un poco pensando en todas estas cuestiones que les mencioné anteriormente, en todo ese trabajo que hubo desde el año 2009 al 2019, todas esas experiencias, esa construcción, el acercamiento a las familias, el verdaderamente permitir que las familias nos cuenten cómo trabajan, cómo desarrollan sus actividades en sus chacras, y respetar eso, que es su forma de trabajo, de vivir y de sacar el sustento, es la forma que tienen de comprarse un celular nuevo, de comprarse una cama un poco más grande, de mejorar su auto, que son sueños que muchos de nosotros tenemos, y ellos lo logran a través de ese espacio, de esa tierra que tienen. Con esa experiencia previa fue que desembarcamos ahí en Colonia Alegría, en este salón comunitario que es un salón FOPAR, donde les empezamos a contar a las familias un poco de estas cuestiones que le venía mencionando anterior, técnicas de restauración que no necesariamente los paisajes son diferentes, pero técnicas como las que mencionaba Pablo, para paisajes diferentes, pidiendo permiso, y puede sonar medio fuerte pedir permiso al municipio, pero fuimos a hablar con el intendente, a contarles un poco de esto, fuimos a hablar con instituciones locales como el INTA, el INAFSI, que en Misiones no, lamentablemente, para mí, en
condiciones no existe más. Teníamos socios con los que trabajábamos y fueron despedidos, no están trabajando más en este momento con nosotros. Estuvimos hablando con ellos y fuimos a hablar con las familias y a contarles de qué se trata esto de la restauración, y les propusimos un plan de trabajo donde acordamos cosas con ellos y firmamos un papel que dice lo que nosotros íbamos a hacer y lo que ellos tienen, el compromiso con el que ellos tienen que contribuir. Acá hay mucha historia para contar, pero voy a ir brevemente. Conformamos un primer grupo de 24 familias que tienen chacras de diferentes características, que viven ahí, que tienen su familia, sus hijos, donde en muchos casos, para muchos de ellos fue la primera vez que alguien fue a hablarles de algo vinculado al medio ambiente, e incluso de cuestiones productivas que tal vez para esta región puede parecer muy básica, digamos, ¿no? Pero una curva de nivel. En una de las primeras capacitaciones que fuimos a trabajar con ellos, entablamos un proceso donde les proponemos restaurar 4 hectáreas por familia. Esas 4 hectáreas consisten en el manejo de 2 hectáreas de bosque nativo, que lo manejamos como enriquecimiento de bosque nativo o manejo del bosque nativo, 1 hectárea de plantación en macizo con cada familia, que son áreas degradadas, potreros, áreas de cultivo que tienen a bordes de arroyo, de fuentes de agua, y 1 hectárea de sistema agroforestal con yerba mate, donde media hectárea es para manejar yerba mate que ya tienen y otra media hectárea es desde cero. En esa media hectárea desde cero le dijimos, vamos a plantar esta yerba, pero vamos a hacerlo con curva de nivel, y eso fue en el 2023, y el productor me dice, esta es la primera vez que alguien me viene a contar acá cómo se hace una curva de nivel. La curva de nivel es un elemento necesario para la restauración de los suelos, y la restauración de los suelos es necesaria para la restauración del paisaje. Entonces, empezando desde esa base fue que fuimos a proponerle las actividades a las familias, donde esto sería más un área de, no sé si ven, donde ya hay bosque, ya hay algo de cobertura, y se hace enriquecimiento, se ponen algunos árboles nativos, son 200 por hectárea. Esto es un área de macizo, de potrero, vinculada a un agua, donde se hace trabajo de subsolado con tractor. Acá está un productor plantando plantines nativos en un cultivo de yerba mate viejo, y acá un productor plantando yerba mate con especies nativas en un cultivo nuevo. Además, por el trabajo y la experiencia previa, fuimos conociendo de necesidades que tenían las familias, como el acceso al agua. Habían familias que carreaban agua de muy lejos, o accedían a ella en condiciones en malas condiciones. Entonces, a través de técnicas de trabajo que la misma fundación desarrolló, pero con el apoyo del INTE y del INAFSI, se trabajaron en mecanismos de captación de agua, de reservorio y de bombeo de agua. En la mayoría y muchos de los casos, esta era una de las situaciones iniciales donde en época de sequía el ganado ingresa al sitio donde las familias extraen agua, por ejemplo. También, en toda esta parte anterior del acceso al agua hay una historia que da para una charla de una mañana, para contar historias y explicar procesos y demás, digamos. Es muy, muy interesante todo eso, y en algunas situaciones es casi increíble que una familia hoy no pueda tener acceso a un agua limpia para tomar o para bañarse o para lavar sus platos o para darle a sus nenes. Pero bueno, siguiendo, el proyecto también planteó en los yerbales, las familias eligieron una actividad productiva que ellos querían desarrollar, no la que nosotros creíamos que era la mejor para que ellos desarrollen, sino la que a ellos les gustaba, a la que ellos quisieron tal vez un día hacerlo, y lo fuimos apoyando. La mayoría de ellos, con el precio que en su momento, buen precio que tuvo la yerba mate, apostaron a mejorar las condiciones de yerba mate. Notamos que el pH, el suelo misionero rojo profundo, es un suelo que sufre un proceso de lixiviación muy fuerte,
por las lluvias y pierde sus nutrientes y demás, y baja mucho el pH, termina siendo un suelo muy ácido. Y la yerba mate tolera un pH con un buen rinde productivo a partir de 5,5. Y la mayoría de estos yerbales están en 4, 4,5, y para levantar en un punto el pH son necesarios aplicar en un lapso de por lo menos 2 años 5 toneladas de calcario. Entonces iniciamos ese proceso aplicando calcario en estos yerbales. Acá hay para hablar de otra charla entera, pero por ejemplo una yerba mate que no produce nada te está dando 3.000, 4.000 kilos por hectárea, y una yerba mate con una buena cobertura de suelo, con un correcto pH, con un correcto manejo de poda, con un sombreado, etcétera, etcétera, puede llegar a producir hasta 16, 18.000 kilos por hectárea. Entonces hay un umbral importante ahí. Algunas quisieron mejorar las condiciones del suelo de otros cultivos anuales que realizan, horticultura, ganadería, dividir los potreros, sectorizar los potreros para la rotación de pastoreo, apicultura, producción de frutillas bajo invernáculo. Y para cada una de estas situaciones hubo un técnico o del INTO del INAFSI que nos estuvo apoyando, y acá destaco el trabajo interinstitucional necesario para los procesos de restauración. Las personas que por ahí, o las instituciones que crean que pueden ir a hacer solos acciones de restauración, dependerá mucho del objetivo que se estén planteando, y será o muy puntual, y si es muy amplio es muy probable que necesiten de un apoyo más grupal. Bueno, lo que les mencionaba anteriormente, ¿no? En todas las chacras hicimos un gran trabajo de apoyo a las familias, compramos equipamientos que consistieron en un simple nivel óptico, un tractor con un subsolador acorde, y eso se hizo no solo para las acciones productivas que nosotros propusimos en el proyecto, pero estaba el productor que quería plantar maíz, y bueno, le marcamos la curva a nivel para que... Y eso es algo que incluso le decíamos al municipio, que interesante sería que el municipio tenga una oficina donde, etcétera. Bien, y con estas familias tenemos un grupo de WhatsApp donde ellas van compartiendo las fotos que ellos van desarrollando en las actividades de plantación, tanto de yerba mate como de especies nativas. Acá, no sé si se ve bien en la imagen, pero esta es un área de enriquecimiento de bosque nativo donde está invadido por bambucias luego de la extracción de madera en ese bosque. Hay diferentes situaciones. Fíjense que acá, por ejemplo, un productor dice, por un futuro mejor, y manda una carretilla plantando arbolitos, digamos. Yo siempre me enojaba cuando decía que anda plantando arbolitos por ahí. Me parecía medio diminutivo. Sí, perdón. Estoy cerrando. Entonces conformamos un nuevo grupo de familias, de 31 familias, con las que estamos trabajando este año. Si se acuerdan el mapa inicial, este es el mapa de nuestra intervención luego de 2 años, con 55 familias, donde y este mapa sí lo hizo Gonza, como ven está mucho más prolijo, donde están delimitados en amarillo los lotes, y estas otras parcelitas son los sitios de intervención en yerba, en restauración en macizo, en enriquecimiento, y es el mismo sitio que les mostraba hoy donde estaban las familias. Y bueno, y está previsto que para el año que viene trabajemos con 38 familias más, 38 familias más, completando un total de 93 familias en esa misma región. Queremos intentar que estas familias que están acá se sumen, por un total de unas 380 hectáreas de restauración directas, ¿no? Después hay consecuencias indirectas de ese proceso. Y quería mostrarles esto, y ustedes me dirán qué tendrá que ver esto con la restauración. Esta es una camioneta del cuerpo de guardaparques de la provincia de Misiones, y esta es un área de desmonte, evidentemente. Y digo, ¿habrá restauración acá? ¿Puede haber restauración en esto? O sea, sí, obviamente se puede hacer restauración ahí, yendo a plantar y a recuperar este espacio, pero en esta acción, ¿cómo puede ocurrir una cuestión vinculada a la restauración? Le invito a que piensen, digamos, desmonte, restauración no necesita, hay
pero les cuento uno de los inicios de un proceso de restauración con este audio que les quiero hacer escuchar, y ahí ya medio que termino lo mío. ¿Cómo le doy play para que se escuche? Es un videito, es una imagen con un solo. Si vos estás solito con el guardaparque del Barisco, él me conoce, nosotros estuvimos juntos en Buenos Aires, vos podés decir a él que yo te avisé, pero que estés solo, porque así trabajamos en conjunto, pero vos decís a él, trabajamos en conjunto, está vos, está todo, estoy yo, está él, que es un empleado, no sé, él que entra en la visita se busque, en el puentecito del arroyo, ahí va a haber desastre. La máquina entró adentro del catetino, del catetón ahí, y ahí para arriba. Hoy yo salí, yo digo, sabés que me dio un dolor, pero te digo de corazón, me dio un dolor en el pecho, señor. Le deshace la tocadora del suelo. Y eso queda entre nosotros los dos. Vale, amigo, un abrazo, saludos a tu familia. Me puedo pasar una mañana contándole la historia que tengo con Jaime de Brum, que es un productor que conocí en el 2009 en Comandante Andresito, en ese otro primer sitio. Y este es un audio que me mandó hace 2 semanas atrás, que fue cuando ocurrió ese desmonte a través de una topadora. Y él me avisó de eso. Yo le avisé a Evaristo, que es ese señor que él menciona, que es un guardaparque. Evaristo fue con la camioneta, constató el delito, se infringió un acta, se elaboró un acta, se elaboró una multa, y ese vecino tiene que recomponer esa área que está ahí. Se habrá perdido mucho ahí, pero ahí se inició el proceso de restauración que tiene que estar del otro lado del alambre, que tiene que estar en las personas, y que se construyó en ese productor gracias al trabajo que fuimos haciendo durante todo ese tiempo, digamos, ¿no? Que hoy Jaime de Brum diga que le dio un dolor en el corazón por haber visto el bosque destruido en el borde del arroyo que él mismo reforestó y cuidó en su chacra. Me parece que es el inicio de un proceso de restauración que se tiene que dar no solo en Jaime de Brum, pero en cada uno de nosotros también. Muchas gracias. Bueno, muy interesante la verdad sus trabajos, chicos. Bueno, tenemos espacio para hacer una preguntita porque ya nos quedamos sin tiempo. Si alguno tiene alguna pregunta con respecto al trabajo. Ahí. Se escucha, se escucha. Bien, no sé si tengo todas las respuestas, pero una de las cosas que nos pasa cuando vamos a visitar a las familias es que nos dicen, miren, estamos cansados de que nos vengan a mentir y a proponer cosas acá. Vienen, proponen cosas que no funcionan, que no prosperan. Y una de esas cosas tiene que ver con estas cuestiones del turismo, por ejemplo, donde es complejo, digamos, ¿no? Pero yendo a la primera parte de la pregunta, sí, pero es un proceso lento, digamos, ¿no? Toma su tiempo, hay que conocer la realidad de la región, hay que ver qué la gente quiere producir. Por ejemplo, ahora la gente venía plantando yerba mate en el patio de sus casas porque tenía muy buen valor, y ahora les digo que le están pagando una miseria al productor. ¿Y qué está haciendo la gente? Está plantando tabaco. ¿Por qué? Porque lo puede comercializar al doble y lo
lo exportan a Brasil, pero nada, una truchada, digamos, ilegalmente. Entonces, ahí hay otros elementos que tal vez estén antes y que hay que prestarle atención, pero sí, es por ahí, digamos, ¿no? Es analizar y ver la factibilidad de esos procesos. Hay la instalación de sistemas agroforestales con araucaria, por ejemplo. Dentro del proyecto se promueve apicultura, la producción de miel. En ese sector, por ejemplo, que les mostré ahí donde estaban los mapas pintados en amarillo, hay un circuito de 13 saltos, 13 caídas de aguas donde prácticamente se podría explorar el turismo. Entonces, nada, lo dejo por ahí. Después, si querés. Bueno, un aplauso de nuevo para los chicos, por favor. Bueno, ahora dejamos el espacio para la próxima charla.